Garrido, ¿quién fue el primero en la República Argentina que denunció a Odebrecht? Yo. Siga, por favor. En el año 2015, cuando tomó estado público, que empezaba a develarse esta trama criminal y que había fiscales en Perú y en Ecuador que estaban yendo a Brasil y que estaban en contacto con los fiscales brasileños y que también se había revelado, ¿no?, en los medios que aparentemente habría información sobre el pago de sobornos también en la Argentina. Yo me presenté en 2 organismos públicos, yo en ese momento era diputado. Recordá el año. 2015. Ah. O sea, hace ya 2 años. Yo me presenté en 2 organismos, en la Auditoría General de la Nación y en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. A la AGN le pedí que auditara los contratos en los que intervenía Odebrecht. Porque no había, como ustedes se podrán imaginar, la única información que surgía era lo que aparentemente era una filtración de algunas revelaciones en Brasil. Pero vos hasta ahí no tenías pruebas de Argentina. Vos decías, no, está ocurriendo en Brasil, está ocurriendo en Perú, está ocurriendo en otros países de Latinoamérica. Y no, ¿por qué no nos fijamos acá, muchachos? Acción. Había colegas de ustedes a nivel, o sea, tanto en Brasil como algunas publicaciones, recuerdo en España, había un seguimiento por parte de la prensa y que aparecía mencionada ya la Argentina. Bueno, vos vas y decís, acá tengo una denuncia. Yo me presento en la AGN y digo que atento que se decía que Odebrecht había pagado sobornos en toda América Latina, que había una práctica, había una área en Odebrecht destinada a pagar sobornos y que aparentemente también habría pagado, digamos, que era una práctica que se extendía a toda América Latina y que además había contratos importantísimos en la Argentina que se habían realizado con Odebrecht. Yo le pedí a la AGN que auditara esos contratos y a la vez a la PIA, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, que abriera una investigación y que hiciera lo mismo que estaban haciendo los fiscales de otros países de América Latina. ¿Y qué pasó? Y bueno, y se abrió una investigación que está en curso en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, en la cual hubo contactos del fiscal de Investigaciones Administrativas que fue a Brasil. Luego también en Brasil se celebró una reunión con las cabezas de todos los ministerios públicos de América Latina. Y de hecho hay una investigación abierta que por supuesto yo desconozco los detalles. Me imagino que ustedes harán un seguimiento más detallado. A ver. El procurador de Investigaciones Administrativas, sucesor de Manuel Garrido, lo que hoy está haciendo es una suerte de investigación paraguas y es coordinador de los distintos fiscales. Entonces trata de acercar a los fiscales y le dice, vos tenés este dato y este fiscal tiene este otro, bueno, compartan la información, esto te puede servir a vos, ¿no? Y está tratando de coordinar las distintas causas que hay. Ese es el rol del Procurador de Investigaciones Administrativas, que inició su pesquisa en base a la denuncia de Manuel Garrido. Mira, no, una cosa pequeña, pero cuando hace año y medio más o menos, un grupo de diarios de América Latina, La Nación forma parte del grupo de diarios GDA, Grupos de Diarios de América, hizo una investigación global del tema. Entonces el capítulo argentino me lo mandaron a mí y acá no había nada. En otros lugares había muchas cosas muy avanzadas y acá lo único que había, que vos debes acordar, Manuel, es una denuncia por un cobro de $80.000 de Vázquez, el hombre que trabajaba lobista de Jaime, detenido ahora oficialmente, pero detenido con Jaime, y no había más que eso. Y eso había sido una mención expresa de uno de los que había declarado. Y ahí, bueno, se avanzó, creo que una causa muy pequeña, estamos hablando de $80.000, pero te digo, pero los otros países me acuerdo que los reportes eran mucho más grandes de todo el movimiento que había, en Argentina no había nada. Nada. Y yo le pregunto a Jorge Giacobbe, nosotros los medios hablamos de Odebrecht, del Lavallato, como más de un contagio de Brasil, ¿o hay un interés real de la población hoy sobre poner el foco en esta nueva trama de corrupción, Lavallato Odebrecht? ¿Qué te dan los números a vos? ¿Qué investigaste? Mira, hay una demanda muy sostenida de la opinión pública respecto a una mayor transparencia de toda la dirigencia, estamos hablando de la política, de la sindical, toda, que lo podíamos entender en la última parte del kirchnerismo, siempre cuando hay un proceso que se termina,
que a veces se termina por molestias económicas. El síntoma es la corrupción, es quejarse de la corrupción cuando antes no importaba. Repetí, por favor, esa frase que me encantó. Claro, cuando un gobierno se desgasta sobre todas las cosas por razones económicas, porque se pudre la situación económica, el síntoma que hace es la corrupción. Cuando Cristina daba la sensación de que nos llevaba hacia el paraíso, entonces sueños compartidos no le importó a nadie. Y en la última etapa del kirchnerismo, Chicone hizo daño, por ejemplo, ¿no? Y es lo mismo en diferentes momentos, con un nivel de idealización positivo sobre Cristina o un nivel de idealización negativo. Y cuando en 2011 gana Cristina con el 54% y ya Lilita andaba hablando del contrato moral y nadie se paraba, a Lilita. en Rodó, la gente salía con las cajas y decía, ¿quiere firmarme el contrato moral? No, la garantía extendida no bueno, la quiero. ¿qué pasaba? Lo único que importaba era el consumo, no había preocupación por la cuestión moral. Cuando Cristina estaba idealizada, en términos positivos, entonces nadie quiere ver las manchas del tigre, y Lilita era tratada como una loca y tenía 40% de imagen regular. Hoy tiene 55% de imagen positiva y la loca tenía razón, ¿no? Y los temas son los mismos, digo, han enrocado solamente. Muy bien, eso suele pasar. Entonces nosotros creíamos hasta ahora que la corrupción era una demanda estacional de la población argentina. Sin embargo, cambió el gobierno y la demanda sigue tan fuerte como antes. Sí, ¿ustedes le dicen así, las encuestadoras, demanda estacional, como si fuera la verdura? Exactamente. Mirá. Exactamente. Ahora, cuando vos pero no cambió ahora, pero sigue no cambió. Persistente. Sigue persistente. Y teníamos, no sé si está ahí unas placas que teníamos que nos mandó Jorge Giacobbe para ver, ustedes avísenme, nosotros seguimos charlando mientras, ¿no? Ahí las tienen, bueno, 3, 2, 1, ahí está. Contalo vos. Mirá eso. Y qué interesante es discutir en la Argentina qué hacemos con los corruptos y también qué hacemos con los honestos, Diego, mirá. ¿Está usted de acuerdo que Lilita Carrió denuncie públicamente casos de corrupción dentro de Cambiemos? Estoy de acuerdo, sí. Casi 80%, casi 78. 8 de cada 10 personas están de acuerdo. No estoy de acuerdo, como diciendo los trapitos se lavan adentro, ponele 5%. Sí, estoy de acuerdo, estoy diciéndolo bien, 13%. No, me resulta indiferente 13%, casi 14%. Ahí está, eso es. Sí, 78%, no 5%, me resulta indiferente 14%. Ahora, ¿cuál es la conclusión de eso? Concluí de esos números. Que aquello que para el gobierno y para el análisis político de la Argentina es un problema, para la opinión pública es una gran situación. Que se puede llegar a destruir por inoperancia de Macri o por inoperancia de Carrió. Si a alguno de los dos se le va el ego de las manos, entonces trata de fagocitarse al otro. Pero en realidad lo que está pasando a la opinión pública le encanta. La imagen positiva que tiene Macri y la imagen positiva que tiene Carrió, digo, son la misma. Cuando las cruzás, dan al 100%, comparten público, son los mismos seres humanos los que tienen imagen positiva de uno y de otro. Ahí los tenés sentados a los dos y sos el terapeuta de pareja porque vos sabés que ellos tienen conflictos. Dales una indicación. Vos como terapeuta, ellos son socios, son pareja política. Yo sé que llegaron a esta situación no porque lo quisieran, se está dando así, no rompan este juguete. Porque los argentinos hasta ahora hemos dado cuenta de que no votamos honestos para los cargos ejecutivos y que solemos balancear honestidad por oposición, por partidos de la oposición y en elecciones legislativas. Jugamos al poder y a los corruptos en las ejecutivas, jugamos a los honestos en las legislativas y por la oposición. Yo no sé si ustedes ven que Jorgito Giacobbe te tira frases, ¿viste? Como en la generala que vos vas tirando dados y todos 6, 6, 6, 6. No te cae un 2 a vos, todas derechitas las frases. Seguí. Entonces, esta es la primera situación donde la opinión pública construye un mapa complejo, que es poner a una persona honesta, muy cerca del Ejecutivo, no darle al Ejecutivo, porque a Carrió no se lo darían nunca, pero sí ponerla como un perro que le ladra y muy cerquita y por adentro. De modo tal que no es que dure 4 años, que dure 2 años. O sea, esta es una fórmula novedosa en la política argentina, donde vos tenés un ejecutivo y un controller ladrándole de adentro, pero a la vista de todos. Exactamente. Te pregunto. Ahí se confirma la teoría de Rottweiler que dijimos acá, ¿no? Sí, esa la publicó en su columna dominical Pablo Sirven, que la caracterizó y se ligó después los enojos de Lilita. No, Rottweiler te cuida mucho, pero te puede dar un tarascón, ¿no? Exacto. En el sentido que Curados de Espanto, por 12 años y medio, donde
vimos la corrupción en nuestras narices y votamos incluso por eso. Ahora, si se produce esta situación tan particular que también describe Jorge, que es tener una fiscal incorporada, ¿no? Un ombudswoman, digamos, adentro del gobierno, que es una rareza, porque el gobierno anterior no admitía ni esto de disenso, ¿no? Ahora mismo se ve Cristina con Randazzo tampoco admite. Que un gobierno pueda tener adentro a alguien que sea tan fiscal y que esté observando en tiempo real, bueno, a la gente le está gustando, ¿no? Lo que asusta, Pablo, es que, perdón. No, quería preguntarte, para la opinión pública, ¿el kirchnerismo es sinónimo de corrupción y el macrismo es sinónimo de transparencia o hay matices en eso? No, es sinónimo de corrupción inclusive para los kirchneristas. Cuando le pedimos a la gente que describa a Cristina en una palabra, la palabra que prima es corrupción. Que viene de todos los que tienen imagen de ella negativa, algunos tienen imagen regular, pero la mayoría tiene o imagen negativa o positiva. Del 30% de población que tiene de ella imagen positiva, no viene que es honesta, viene que es una líder, pero no que es una honesta. Entonces, ella puede ser tranquilamente una líder y corrupta. Ajá. Y no son contrapuestos. No es un valor pedido por todos los segmentos de la sociedad. No. No hay kirchneristas creyendo que Cristina es una... Aguárdeme un momento.